Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Señores, nuevo capítulo de nuestra campaña con la Gran Colombia y han pasado cositas en estos años desde el anterior capítulo. Habrán pasado más o menos unos 3 años o así, tampoco demasiado, pero ojito que en estos 3 años la cosa se ha puesto intensa. Para empezar, bueno, tenemos aquí una rebelión comunista en Honduras, bueno, nada relevante realmente, pero lo que sí es relevante, señores, es que nuestros esfuerzos diplomáticos para incorporar México a la Asamblea Continental van bastante bien. Ya tenemos una potestad de 178, estamos a puntito de llegar a los 200, que es lo que necesitamos para que se unan a la facción. Y actualmente, ojo, actualmente tendríamos un 16% de probabilidad de que aceptase, ¿vale? Tampoco demasiado, pero bueno, estamos cerca de poder invitarles. Eso significa que hay que seguir invirtiendo en México. Tengo ya un par de fábricas por allí. Voy a ver si tengo alguna en cola. A ver. Pues parece que no tengo ninguna. Vale, pues vamos a poner un par más de construcciones en México. Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué estáis viendo aquí? Francia. ¡Oh, un momento! Nos adelantamos. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Y es que no solamente tenemos ya derechos de inversión con México, sino que también tenemos derechos de inversión con Francia. Os cuento qué ha pasado con Francia en estos últimos meses. Y es que, como sabéis, desde el principio de la campaña realmente Francia ha estado muy cercano a nosotros. Llegó un momento en el que conseguimos un pacto de defensa con ellos y pues se comprometieron a incluso, o sea, hubo un momento en el que garantizaban nuestra independencia, luego nos lo quitó, pero durante un tiempo tuvimos la independencia garantizada por Francia. Pasa que ya no puede hacerlo con nosotros porque ya tenemos rango de gran potencia, es decir, una vez que llegamos a este rango, pues ya se rompió automáticamente esa garantía de independencia hacia nosotros, pero bueno, conservamos el pacto de defensa, tenemos un acuerdo comercial y recientemente me mandó una invitación a hacer un acuerdo de inversión mutuo, cosa que acepté porque pienso que no nos puede venir mal inversión francesa en nuestro país. Al fin y al cabo, lo que es las minas de oro las tenemos ya cubiertas, ¿vale? Entonces no nos puede robar nuestro oro, pero no puede venirnos mal inversión francesa. Y ya no solo eso, sino que nosotros también, como son mutuas, podríamos invertir en las colonias de Francia. Pasa que actualmente Francia solo tiene colonias en África y en Asia pues realmente no tiene prácticamente nada, aunque un momento, tiene puertos en la India. Esto es de Portugal, pero este sí es de Francia. Y ojo, porque a lo mejor justo en este puerto podemos efectivamente construir seda, que es una de las cosas que nos hacen falta. Pues eso significa que voy a ocupar rápidamente todos estos huecos de seda antes de que Francia los coja para ella. Y ahora son nuestros. Vale, pues hemos conseguido producción de seda gracias a estos acuerdos de inversión mutuos con Francia. Y ojo que también Francia, a ver, tiene por aquí también una isla, tiene este pedacito en Nueva Guinea, que aquí no hay seda, y tiene Vanuatu, que tampoco hay seda. Vale, pero ojo, con este puerto de la India ya nos puede venir bastante bien y podemos conseguir esa producción de seda. Por otro lado, gente, además de ese acuerdo de inversión, claro, automáticamente cuando lo acepté, pues Francia cambió su estado hacia nosotros, ya no tenía actitud cordial, sino que pasó a ser protectora. Y como parte de esa nueva actitud que tiene hacia nosotros, pues nos lanzó una asistencia militar, que evidentemente acepté, de modo que Francia ahora mismo está financiando parte de nuestro ejército. Nos ha supuesto más o menos unos 2K de beneficio. Antes estaba ganando en torno a 2K, pues bueno, con esta asistencia hemos ganado un poquito más. Pero el tema, señores, es que inmediatamente después, es que han pasado muchas cosas, han sido muy movidos estos últimos meses en game. Y es que resulta que a Francia le ha saltado una rebelión, ¿vale? Como estáis viendo, hay una revolución monárquica en estos momentos en Francia, que, ojo que no es demasiado fuerte, tiene 49. El tema es que la República Francesa por sí sola podría con ella perfectamente, o sea, no necesitaría ayuda de nadie. Sin embargo, como tenemos tan buenas relaciones, pues está dispuesta a que le ayudemos. Y ojito porque aquí tenemos cosas interesantes. Transferencia de estados. Lo he estado mirando y no nos quiere transferir la Guayana francesa, ni tampoco las islas del Caribe, que es lo que a mí realmente me interesaría. De hecho, esto lo hemos debatido en el Discord, ¿vale? De hecho, es curioso porque, claro, acabo de colgar con ellos la llamada y yo me presenté allí convocando a la Asamblea Continental como si fuera un profeta que viene del futuro a avisarles de que habrá una guerra de Francia en la que nos llamarán. Vale, pues el tema, gente. ¿Estáis viendo esto? No sé si os acordaréis de aquella llamada. Pues no sé si veréis esto a lo mejor
2 o 3 o 4 semanas después. A lo mejor algunos se acordará, puede ser. El tema, gente, es que se ha debatido y lo que nos ofrece Francia como estados son pues estas islas, ¿vale? Es decir, su puerto, esta península que tiene aquí en Nueva Guinea, o Vanuatu, ¿vale? O el Sáhara Occidental, o el interior de Marruecos. El de Marruecos, pero el Sáhara Occidental es un poquito más grande, pero igualmente en el Sáhara Occidental, señores, no hay nada, solo hay azufre, y nosotros azufre ya tenemos. Entonces, realmente no nos ofrece nada de territorio relevante. Lo que sí es relevante es que en los pactos diplomáticos nos ofrecen financiación, señores. Y podríamos tener financiación francesa para desarrollar nuestra industria, lo cual nos viene bastante bien. Entonces, vamos a participar en esta guerra de Francia a cambio de esta financiación, y sobre todo esto nos sirve para hacer un poquito de tiempo porque, os cuento, tengo planes de guerra. Como recordaréis, estábamos preparándonos para poder invadir Haití, pero resulta que España estaba protegiendo a Haití, se había unido a su facción militar. Pero, señores, si nos venimos aquí, resulta que Haití no solo se lleva bien con España, también tiene alianza con los confederados. Y los confederados, casualmente, son rivales de México y nuestros. Bueno, esto lo he puesto yo ahora. Pero cuando vi que era rival de México, al ver que era rival de México, puse yo también la rivalidad. Aunque bueno, ellos también nos están rivalizando. Ya no me acuerdo si antes o después de nosotros. Por cierto, tienen derechos de inversión con Honduras. Curioso. El tema, señores, es que los Estados Confederados es aliado de Haití, o sea que podría llamar a la guerra a Haití. Y, ojito, no está demasiado fuerte. Si es verdad que puede luego sacar reclutas y seguramente acabe sacando un ejército de 100 tíos del culo, como siempre hacen los gringos. Es su bufo natural, ¿no? Es su racial, como en el WoW. Entonces, ahí en ese sentido, pues probablemente una guerra contra ellos en tierra puede ser complicado, pero si México viene a la guerra, amigo, la cosa cambia, porque México le puede superar en tropas incluso. Entonces sería interesante una guerra contra los Estados Confederados con el apoyo de México. Y haríamos la estrategia que hicimos, ¿no os acordáis? Creo que fue en el segundo o tercer capítulo, la estrategia que hicimos en Guatemala, cuando éramos enemigos de México, que primero aseguramos la ocupación de Guatemala, se rindió Guatemala, lo conservamos, y aunque luego perdimos contra México, realmente no perdimos nada. Pues eso podríamos intentar. De todos modos, con el apoyo de México, no tendríamos por qué conformarnos con una derrota, sino que podríamos seguramente conseguir una paz blanca o incluso ganar. Ojo, cuidado, ¿eh? Entonces, señores, cuando México ya esté en la facción, vamos a hacer la guerra contra los confederados para que venga Haití y poder ocupar Haití sin la intervención de España. El tema es que esta conquista de Haití, a lo mejor si conseguimos también algo de los confederados, tal, podría hacer que México se vuelva más receloso hacia nosotros y no quiera entrar a la facción, que es lo que le pasó a Bolivia. Recordad que Bolivia ya no quería entrar en la facción porque pues tenía una actitud cauta hacia nosotros, cuando antes de hacer la guerra de Chile y tal, pues sí que quería incluso entrar en la facción, ¿no? Pasa que no teníamos suficiente influencia sobre ellos. Entonces eso significa que hay que ser cauto y no podemos atacar a los confederados hasta que México se haya unido a la facción, que realmente no le falta demasiado para poder unirse, ¿vale? Entonces vamos a hacer esta guerra de Francia y tras eso vamos a esperar un poco. Vamos a dejar que pase un poquito el tiempo hasta que podamos invitar a México a la facción y entonces ya atacaremos a los confederados para conquistar Haití. Y si Dios quiere y está de nuestra parte, pues también podríamos conquistar la Florida y a lo mejor conseguir un puerto, a lo mejor el puerto de Nueva Orleans. Podría ser interesante. En fin, señores, vamos a dar play, vamos a participar en la guerra de Francia. Gente, Baviera se pone de parte de los monárquicos franceses. Ojito con eso, ¿eh? Nosotros ya estamos dentro de la guerra. En principio, Francia tiene tropas de sobra, ¿vale? Entonces no deberíamos necesitar, que mandemos apoyo. Sin embargo, como tampoco creo que se mosque con nosotros, quizás sí que deberíamos, por lo menos estos 10 tíos, nuestros 10 tíos de siempre, mandarlos para allá, o al menos la flota, ¿vale? Podemos mandar la flota para intentar hacerle pues un bloqueo naval a nuestros enemigos, a los rebeldes monárquicos. Vale, gente, pues la guerra está a punto de estallar. Finalmente sí que he mandado el grueso de nuestro ejército aquí, porque como estáis viendo, al final sí que han sacado bastantes tropas los monárquicos. Es verdad que este frente lo tienen un poquito más desprotegido, por eso no me preocupo, y en lugar de mandarlo para acá para repartir, pues prefiero concentrarme en darle apoyo a las tropas francesas aquí en el norte, porque fijaos que tienen 74 soldados aquí, bueno, regimientos aquí
los monárquicos. En el sur sí que parece que lo vamos a tener sencillo, ¿vale? Ahí estamos en positivo, pero aquí estamos un poquito regular. Yo tengo los generales en defensivo, a ver si conseguimos ir haciéndole bajas a los monárquicos. Y además, por cierto, Baviera se ha unido al bando monárquico, lo cual pues también puede ser un pequeño peligro para esta guerra. Pero bueno, vamos a rezar de que el niño Jesús está de nuestra parte y conseguiremos ganar esta guerra, porque si no ganamos la guerra, no tenemos la financiación, ¿vale? Porque como ganen los monárquicos, se acaban nuestros pactos con Francia y perdemos la financiación, el poder invertir en sus colonias, etcétera, etcétera. Y por cierto, hablando de colonias, ¿vale? He estado revisando lo que tenemos por aquí. He visto que Francia tiene ahora mismo otra guerra aquí, en Bengala. También por eso no tiene a lo mejor tantas tropas como pueda parecer, ¿vale? De primeras veíamos que tenía muchas tropas, pero claro, tiene aquí destinadas unas cuantas. Está intentando hacer una invasión con estos 25 y tiene ya aquí otra con estas 12. Entonces eso también influye. El tema es que he estado revisando los países que hay por aquí y sí es cierto que en verdad he visto que tenemos aquí Baroda, que por la fuerza militar que tiene podríamos realmente hacer una invasión, porque ellos tendrían pues un total de 23 batallones, mientras que nosotros, nuestra marina es capaz de transportar 30, así que podríamos conquistar Baroda. Y ojito, porque Baroda, si vemos aquí edificios, tiene muchísima capacidad cultivable con seda, que es lo que nos hacía falta. Y además mucho opio, que bueno, opio tenemos, ¿no? Pero oye, pues nunca viene mal. Así que no sería una mala idea intentar conquistar Gujarat a posteriori, porque está fácil de conquistar y tiene los recursos que necesitamos. De esta manera ya, en el caso de que pues perdamos el acuerdo comercial, el acuerdo de inversión con Francia, pues ya no dependeríamos de su seda, ¿vale? Entonces, no sería una mala idea. Lo dicho, vamos a ver qué ocurre en esta guerra. Vamos a darle al play, que empiecen las hostias, ¿vale? Mira, perfecto, gente. Se han movido las tropas de los franceses y se ha puesto en positivo esto. Claro, ahora se nos ha quedado en negativo el del sur, pero ha debilitado el frente nuestro. Momento, ¿qué es esto? Escandinavia se ofrece a darnos asistencia militar. Gente, tenemos otro Sugar Daddy. Ya no solo nos financian los franceses, sino también los escandinavos. Maravilloso. Vale, vamos a ver. Gente, por aquí van ganando en esta primera batalla los monárquicos. En el sur parece que también se nos va a complicar, ¿vale? Se acabó el alzamiento comunista en Honduras. Se nos va a complicar un poco, pero mira, que ya que tenemos libres estas tropas que estaban en Honduras, vamos a mandarlas también. Bueno, ya están yendo ellos automáticamente, pero podríamos aprovechar para reforzar más bien este... Bueno, aquí no podemos llegar. Pues... ¿cuál hacemos? ¿El que está más jodido? ¿O el que podemos quizás ganar? Vamos a intentar ganar este. Uy, no puedo... bueno, ya se está despegando allí. Vale, perfecto. Fijaos, por cierto, mira, aquí está ya la financiación de Francia, 17K que estamos ganando, que antes estábamos en negativo. Así que, ojito que nos puede rentar bastante esta financiación. A ver si Dios quiere que ganemos esta guerra, porque nos está yendo regular esta batalla. Vale, este es terrestre. Aquí tenemos ya una marítima, ¿vale? A su flota sí le estamos ganando, así que vamos a poder seguir hundiendo sus convoys. Pero a ver si la cosa en tierra cambia de tornas. Señores, ha terminado la guerra que tenía Francia en la India, por lo que ya están viniendo los refuerzos hacia Europa, que por cierto, vamos a ver los estados que ha conquistado este tío. Odisha, que tiene... bueno, no está mal, está bastante bien, en verdad, ojito con lo que se ha llevado el tío este. Y oeste de Bengala también bastante desarrollado, por lo que veo. Y ojito con esto, 490 de agricultura. Madre del señor, Bengala es extremadamente rentable. Y eso significa que ahora tenemos a nuestra disposición, si ganamos la guerra, tenemos a nuestra disposición bastante seda y té que no tenemos nosotros, recordemos. Así que nos viene bien poder invertir allí. Y además, oye, opio que nunca viene mal. El tema, gente, sí, igualmente intentaremos nosotros lo de Gujarat, como dije antes. Pero lo importante es eso, que, señores, vienen los refuerzos. Que, por cierto, gente, tenemos, esta creo que es ya la 9ª revolución comunista en Chile, ¿vale? Creo que a Chile le vendría bien que le bajemos la autonomía y que nos lo anexemos, ¿vale? Poquito a poco, así que voy a bajarle la autonomía ya que estoy, ¿vale? Y vamos a intentar anexarlo, porque Chile, de verdad, o sea, necesitas un cambio de gobierno, porque que continuamente tengas estas rebeliones no es normal. Lo dicho, vamos a darle al play para ver si
llegan ya los refuerzos de Francia a Europa y empezamos a ganar batallas, porque ahora mismo nuestro frente, pues oye, vamos bien, estamos en positivo, pero los otros dos, como veis, estamos en negativo. O sea, nos hacen mucha falta esos refuerzos desde Europa. Nosotros igualmente estamos estrangulando poco a poco la economía de los monárquicos, así que, con suerte, tendrán que empezar a reducir reclutas, porque ellos no tienen antes todos estos soldados, o sea, estos van a ser todos reclutas, así que a ver si con suerte empiezan a perder pasta, a acumular deuda y tienen que empezar a bajar reclutas para no colapsar. Señores, se ha completado la barrita del diario del espectro que acosa al mundo, el diario del comunismo, y nos sale un eventito que nos da 3 opciones. La primera de las opciones, a ver, en todas ellas los sindicatos ahora serán más propensos a que se hagan comunistas, etcétera, ya sabemos. El tema es que cada una de estas opciones lo que cambia es que en las dos primeras nos aplica automáticamente leyes que son favorables a los, es decir, que quieren apoyar los sindicatos, ¿vale? Y otra en la que pues no aplicamos ninguna de esas leyes. Al fin y al cabo todo es como muy parecido, lo único que cambia es eso. Por ejemplo, en esta en la que no aplicamos ninguna ley, pues ganamos más lealistas entre los estratos altos, pero estas de aquí no me parecen mal, porque una de ellas nos da las subvenciones salariales, es decir, nos subiría un rango a la que ya tenemos nosotros. Nosotros ahora mismo, a ver si lo puedo ver, voy a esconder esto por aquí. Tenemos ahora mismo las leyes contra la pobreza, ¿vale? Lo subiría un rango a subvenciones salariales. Y esta otra son los organismos reguladores, que es una que a mí me gustaría probar y que no puedo porque no tengo nadie en el gobierno que la apoye. Y esta, pues fíjate, nos viene bien esta opción. Directamente aprobamos esta ley, que yo os digo, yo quería aprobarla porque, a ver, es un poco recuerdo, ¿no?, de la anterior serie del PAX en la que ya empezábamos con esta ley. Vamos, gente, vamos a volver a las antiguas leyes del virreinato aplicando los organismos reguladores del trabajo. Venga, pues elegimos esta opción, conseguimos los organismos reguladores, menos condiciones laborales peligrosas y en principio nada más. Vale. Y, a ver, seguimos regular aquí, en la guerra seguimos bastante estancados. Yo he cambiado esto a avanzar el frente, a ver si tuviéramos suerte, pero parece que no está habiendo mucho éxito por ahora. El tema, gente, es, pues quería contar otra cosita, ¿vale? Y es que, si nos fijamos, aquí en Uruguay están pasando cosas, ¿vale? Tenemos una rebelión, recordemos que Uruguay está blindado porque lo protege España, es parte de la Orden del Toisón de Oro, pero tiene una rebelión comunista, para variar, y encima son ateos, porque comunistas 100%, entonces tiene una rebelión comunista que, ojo, porque esta rebelión comunista no está protegida por España. ¿Qué significa eso? Que si ganan los comunistas, fijaos, están en igualdad de condiciones, si ganan los comunistas, señores, conseguiríamos que tener aquí un Uruguay que no estaría protegido por España. Así que, ojito, que nos puede rentar apoyar esta rebelión. Yo he posicionado ya el ejército de asalto aquí en el puerto de Buenos Aires y creo que voy a movilizar también la flota para acá, ¿vale? Vamos a dejar de estrangular la economía de los monárquicos durante un momento, pero creo que puede ser rentable, porque vamos a aprovechar para hacer apoyar esta guerra para que ganen los rebeldes. Ojo, vamos a ser pícaros, os cuento, vamos a esperarnos hasta el final. ¿Por qué? No tienen tropas ninguno, así que realmente da igual la movilización, incluso daría igual lo que tardáramos en mandar para acá la flota, para hacer la invasión naval. Pero me quiero esperar al final porque así no llamaremos la atención de España. Entonces vamos a esperarnos, ¿vale?, a que España se declare neutral, y cuando España ya esté confiado y no vaya a defender a Uruguay, entonces atacaremos a Uruguay. Ahora sí, señores, ya está el final, ya se ha declarado neutral España, Brasil, ahora es el momento de decirle, no, mira, es que los pactos que da es nada, así que es tontería. De hecho, creo que incluso nos podría perjudicar tener pacto con ellos para luego atacarle, así que nada, no vamos a hacer ningún pacto, vamos a apoyarles incondicionalmente. Gente, oso apoyando el comunismo. Gran titular del día, en todas las rotativas, señores. Creo que es la primera vez. ¡Oh! Gente, no hemos esperado suficiente. Dajome se pone de parte de Uruguay. No esperamos lo suficiente, señores. Tendremos que enfrentarnos también a Dahomey. Bueno, no pasa nada. Yo creo que podemos con ellos. Vale, dejamos que estalle esa guerra y hacemos la invasión naval. Vale, vamos a ver qué pasa por aquí. Buah, gente, esta guerra de verdad está estancadísima. Quizá vamos a tener que intentar hacerles una santiaguiña para que cambien las tornas y podamos empezar a ganarla.
porque es que fijaos, no hay manera de avanzar, ¿vale? Aquí sí que parece que nuestros aliados han conseguido una pequeña victoria, pero nada, esto está súper estancado. Vale, estalló la de Uruguay. Vamos para allá. Vale, vamos a hacer la invasión naval, que por cierto, ha conseguido... ¡Oh! Ha conseguido el ejército comunista sacar un soldado. Vale, vamos a facilitarles la vida a los rebeldes. Y a ver si con suerte no nos queda tregua después. ¡Oh, gente! La seda artificial. Mira, esto nos viene bastante bien. A ver, que ya hemos conseguido plantaciones, pero nos viene bastante bien la seda artificial. Vamos aquí y tenemos rayón. Listo, ya podemos producir nuestra propia seda de manera sintética. Y ya que estamos, vamos a ver si nos renta alguna fábrica de esto. Pues sí, señores, vamos a ponerla... ¿Qué consume esto? A ver, esta gente ¿qué consume? Vale, fertilizante y azufre, así que esto hay que ponerlo en Zulia. Vale, pues ampliamos y ponemos una más en Zulia. Vale, ya sabéis que Antioquía, bueno, Zulia y Antioquía realmente son nuestros dos corazones industriales. En Antioquía tenemos pues edificios más generales, ¿vale? Sobre todo aquellos pues, que están basados en el hierro, en la madera, ya que aquí tenemos hierro, carbón, madera, todo lo que dependa de esto, pues lo vamos poniendo aquí. Y Zulia... También tenemos un poco de todo, realmente, aunque también, no solo por mi culpa, también los capitalistas han invertido aquí, pero yo voy centrando aquí todo lo que dependa del azufre, como son los explosivos, el fertilizante, entonces también la seda artificial hay que ponerla aquí. Vale. Pues a ver si... Bueno, ya está, ya ha terminado esta invasión. Pues mira, ya que ha terminado esta invasión, vamos a hacer una santiaguiña a los rebeldes monárquicos, a ver si así... Le damos un pequeño empujoncito a la guerra y ayudamos a nuestros panas franceses a ganar la guerra. Jamás pensé que diría esa frase, nuestros panas franceses, señores. Yo, amigo de un francés. Ojo, señores, que ya tenemos la invasión naval en curso. Hemos conseguido una primera victoria porque, claro, nuestra flota pues, es superior a los rebeldes. Y también en tierra estamos consiguiendo vencer, aunque estos parece que... Sí, son... Digo, a ver si como estabas aquí me confundió con esta otra. Vale, que es una defensa contra Baviera. Perfecto, se está ganando. Y hemos conseguido incluso un poquito de ocupación, ¿no? Gracias a esa primera batalla de la invasión naval. Esta es la segunda que también la estamos ganando. Ojo que podemos conseguir... por cierto, están ya los rebeldes igualmente perdiendo puntuación. No sé muy bien por qué. Imagino que será por la economía, porque realmente no le hemos ocupado nada. Nada más que lo que yo he ocupado por aquí con la invasión. Sospecho que puede estar relacionado con que está... Ah, mira, sí, hemos conseguido avanzar un poquito aquí hacia la isla de Francia, que es su capital. Por eso le está bajando la puntuación de guerra. Buah, gente, pues en cuanto logremos esta invasión, yo creo que ya sí que los rebeldes estarán acabados. Mira, Uruguay se ha rendido. Pues vamos a ver rápidamente. ¿Tenemos tregua? ¡Oh! ¡Gente, no tenemos tregua! ¡Gente, no tenemos tregua! Pues de una, Uruguay. Conquistar el estado nos da solamente 8 de infamia, gente. Es la nuestra. Y prevemos que México pues, se pondrá de nuestra parte porque es nuestro aliado, aunque no lo vamos a llamar para esto, evidentemente. Pero en principio ninguna potencia parece que quiera apoyar a Uruguay. Así que vamos a ello. Conquistamos Uruguay. Por cierto, mis tropas se han ido de ahí. Ah, no, sí, claro, me las llevé yo. Vale, pues vamos a ello. Por cierto, Argentina está bajando poquito a poco el deseo de independencia. En cuanto esté suficientemente bajo, vamos también a reducir su autonomía para convertirlo en un títere, señores. Y señores, ha capitulado el alzamiento legitimista francés. No me ha dado tiempo a terminar la invasión naval, pero bueno, la ocupación que hicimos de la capital ha sido suficiente para que vayan bajando puntuación hasta llegar a menos 80 y largos y se ha rendido. Eso significa que volvemos a mover las tropas a donde tienen que estar. Esta gente, espérate, que se actualiza un poco, que se muevan de aquí. Por favor, váyanse de lo que estaban haciendo. Ahí, vale. Vamos a mover las tropas al puerto de Buenos Aires y desde aquí lanzaremos la invasión naval. Los barquitos pues también los vamos a poner allí junto a su costa. Vale, perfecto. Y nos preparamos para la invasión, que con esto ya sí que tendríamos gran parte del cono sur. Bueno, tenemos todo el cono sur, ya solamente nos faltaría Bolivia para tener toda la Sudamérica hispana. Bolivia que por cierto, he estado mirándolo, sigue teniendo 30 batallones, ¿vale? O sea, ahora mismo estaríamos igualados con ellos y tampoco me interesa llamar a México para esto, porque como ya comenté, mi plan es utilizar nuestra alianza,
Pero no sé si tendrá algún cooldown el tema de llamar al aliado, así que prefiero no gastarlo y esperarme a cuando vayamos a hacer la guerra contra los confederados para conquistar Haití. Vale, pues vamos a esperar a que lleguen las tropas y que podamos hacer, bueno, que estalle la guerra y podamos hacer esa invasión naval. Vale, pues ya podemos hacer nuestra invasión naval a Uruguay. Esto, señores, va a ser rápido, solo tiene un soldadito para defenderse, así que ni tan mal. Y lo dicho, tenemos que ver, a lo mejor podríamos pensarnos lo de conquistar Baroda, ahora que... No, mira, ya está, Uruguay ya está fuera. Quizá podemos conquistar Baroda, ahora que no están todavía ninguna potencia sobre ellos, porque, ojo, también es cierto que están muy cerca los británicos, aunque bueno, están con su gran juego por Afganistán, así que a lo mejor podríamos conquistar Baroda sin que nadie se dé cuenta de ello, y hacernos con estas plantaciones para nosotros, ya sin depender tampoco de la inversión francesa. Entonces, vamos a hacer la prueba. Si le decimos de conquistar el estado de Gujarat, serían 16 de infamia, no es tanto. Lo que ocurre es que, por ejemplo, Dharamapur, ¿vale?, y Nawanagar se pondrían de su parte. Dharamapur es este tío de aquí, que tampoco tiene tanto realmente. Yo creo que a lo mejor pasa que sí es cierto, a ver, no tiene tanto, pero nosotros tenemos solamente 30 con los que podemos hacer desembarco. Y si saca los reclutas ya son más de 30. Así que realmente no es tan fácil, ¿vale? Por lo menos con el ejército que tenemos ahora. Lo que sí es cierto, señores... Uy, por cierto, tengo aquí unas cuantas rutas canceladas. Ruta con Brasil inactiva. ¿Por qué? ¿Nos habrá puesto embargo? Yo pensaba que ya teníamos embargo con ellos, fíjate lo que te digo. Lo que estoy diciendo, quizá tendríamos que aprovechar que tenemos la financiación de Francia para a lo mejor aumentar nuestro ejército, aunque claro, tampoco podemos basar nosotros el sustento de nuestro ejército en base a esa financiación, porque en cualquier momento podemos perder la financiación. De hecho, quiero ver, a ver si puedo ver en diplomacia cuánto tiempo dura la financiación. Financiar. Tenemos la financiación, vale, pues no me dice hasta cuándo, ¿vale? No lo puedo ver. El tema es que yo creo que realmente la financiación tiene un límite, ¿vale? Es decir, durante un tiempo nos están financiando obligados por el acuerdo que hemos hecho, pero luego ya pues nos la quitarán. Pero aunque no pone aquí hasta cuánto dura, yo sospecho que están obligados a mantener esa financiación durante X años. Supongo que será como las treguas, ¿no? Que serán 4 años de financiación. Vale, señores, pues he aprovechado la financiación de Francia para construir más sector de la construcción, valga la redundancia, para ver si así impulsamos un poquito más nuestra economía, porque tenemos ahora mismo este aviso de que tenemos poco sector de la construcción para la financiación del fondo de inversión, así que, ojo, que con los he construido cerca de 6 o 7, aún así me sigue saliendo, o sea que deberíamos tener mucho más, pero tampoco es plan de volvernos locos porque luego habrá que pagarlo. El tema es que también vamos a aprovechar esta financiación que tenemos temporalmente para mejorar el ejército, ¿vale? He aumentado 10 flotillas, ahora tenemos 2 armadas, vamos a verlo aquí. Ahora tenemos por aquí una armada de 10 para la de asalto y así poder dejar otra principal solo para el ejército principal y 40 en ambos, ¿vale? He subido a 40 el ejército principal y a 40 la armada principal. Esto ya nos permitirá hacer la santiaguiña a los confederados. Lo bueno es que en estos meses que han pasado, en el que he estado pues mejorando el ejército, bueno, no solo estos meses, entiendo que anteriormente México también ha estado haciendo crecer el suyo y fijaos que ya está en 131, está ya muy bien. De modo que yo creo que en una guerra contra los confederados, si conseguimos abrir el frente mediante la santiaguiña, con el apoyo de México, podemos incluso llegar a ganar. Ojito con eso. Entonces, vamos a aprovechar ahora que tenemos la financiación y tenemos un ejército un poquito mejor. Cuando se nos acabe la financiación, probablemente tengamos que reducir ejércitos si no hemos conseguido que la construcción dé sus frutos. Que, por cierto, hablando de construcción, he invertido bastante en Francia porque me sale muy rentable. Ya no sé realmente por qué, si porque será por el acceso a los bienes que haya en aquel territorio, porque no estoy 100% seguro, gente, si la inversión afecta, es decir, si coge los recursos de su mercado o del nuestro. No estoy totalmente seguro de eso. O si es algo híbrido, si coge recursos tanto del Estado como de nuestro mercado, no lo sé. Sospecho que realmente lo que hace es como que obtiene los recursos que necesita de el estado en el que está construido el edificio, pero lo que produce lo manda a nuestro mercado.
creo que funciona así, la verdad. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos ese acuerdo comercial, de inversión con Francia para construir edificios en su territorio, que en el caso de que más adelante nos quiera nacionalizar esos edificios, nos tendrá que pagar bastante, así que nos viene bien eso, a no ser de que salga una rebelión comunista y ganen, y ya pues entonces sí que nos puede nacionalizar los edificios sin pagarnos un duro. Espero que eso no ocurra, de todos modos lo dudo muchísimo. Entonces, señores, vamos a aprovechar para hacer ya esa guerra contra los confederados. Recordemos que vamos a atacarles a ellos para que ellos llamen a Haití, nosotros llamaremos a México, y nuestro objetivo será conquistar Haití rápidamente, y si después logramos hacer alguna ocupación a los confederados, perfecto. Si no, pues no pasa nada, hacemos una paz blanca y listo. Entonces, señores, interacciones. Vale, podemos iniciar la jugada por el estado de Florida, que es lo que más maniobras nos costaría, ¿vale? Estos serían 14 de infamia, no es tanto realmente, ¿vale? Y podríamos añadir, lo que a mí me gustaría añadir es un puerto aquí en Nueva Orleans, y luego pues una vez que Haití entre, pues evidentemente la conquista de todos estos territorios. Solamente vamos a pedir Florida, porque si añadimos más, ya la infamia se nos va a subir muchísimo y no podremos exigir la conquista de la española. Entonces hay que tener cuidado con eso, no podemos volvernos locos. Otra cosa que he estado viendo en estos meses es que está bajando bastante la autonomía de Argentina. En cuanto ya podamos hacerle bajar su autonomía, lo haremos, porque ya podríamos bajar la autonomía de Honduras y los mapuche, pero ojo, cuando nosotros le bajamos la autonomía a otro país, le sube el deseo de libertad al resto de vasallos. Entonces, si bajamos la autonomía, por ejemplo, los mapuches, ¿qué ocurrirá? Pues que subirá el de Argentina, ¡pum!, de nuevo para arriba. Entonces, vamos a esperar. Cuando Argentina esté al mínimo, se lo subimos le bajamos la autonomía a ellos, porque es mucho más sencillo, ¿vale?, que le vaya bajando a los mapuches y a Honduras, porque pues al fin y al cabo son países más pobres, más pequeños, entonces su reducción de libertad es mucho más rápida que la de Argentina. Así que ese es mi plan en estos momentos. Vale, pues no me enrollo más, vamos a iniciar la jugada contra los confederados atacando Florida. Se prevé que Haití forme parte de esta guerra de parte de los confederados. Ojo que México me sale que no formaría parte de nuestra guerra, ¿vale? Pero, a ver, tenemos la alianza, ¿verdad? Sí, tenemos la alianza, ¿vale? Significa que no se prevé que él voluntariamente se ponga de nuestra parte, sino que tendremos que llamarle, pero no pasa nada porque para eso tenemos la alianza. Vale, pues iniciamos la jugada y vamos al play. Evidentemente va a decir que nanay, ¿vale? Y vamos a añadir, señores, el puerto abierto de Luisiana, ¿vale? Que es básicamente Nueva Orleans. Quiero la conquista de Nueva Orleans. Y vemos que podríamos llamar tanto... ¡Ojito! Podríamos llamar tanto a México como los Estados Unidos. Buah, gente, verás tú que al final nos hacemos con Florida y Nueva Orleans. Vamos a darle al play. A ver, vamos también a ir movilizando. Necesitaremos todo movilizado y vamos a ir posicionando la flota por aquí. A ver, realmente, os cuento, realmente haremos la invasión primero a Haití, con la flota principal y todo, ¿vale? Porque realmente Haití tiene 17 soldados más 4, ¿vale? O sea, tiene 20 y pico soldados, así que primero nos centramos en Haití y ya después hacemos la santiaguiña por Florida, ¿vale? Pero lo primero, lo primordial, lo principal es la conquista de la española. Vale, señores, pues vamos a ver qué es lo que nos pediría Estados Unidos para participar en esta guerra. Vale, quiere que le transfiramos súbditos, evidentemente eso no lo vamos a hacer, pero lo que me interesa a mí es que quiere objetivos de guerra. Vale, quiere conquistar el estado de Virginia, que es este de aquí arriba, o el de Kentucky, Oklahoma o Arkansas. Vale, pues mira, podríamos decir, o Missouri, perdón, es Oklahoma o Missouri. Pues podríamos decirle que venga a cambio del estado de Oklahoma, por ejemplo, para acabar un poquito con este bordergore asqueroso. Aunque a ver, tenemos dos bordergores aquí que nos joden la vida, que son el de Missouri y el de Oklahoma. Quizás, a ver, los dos realmente son bastante feos. Si quitamos Missouri, ¿vale? Se nos queda una frontera pues un poquito más tracatrá, pero esta raya aquí, ¡pa!, este cuchillazo para adentro, la verdad es que es horrible. Entonces podríamos darle más bien Oklahoma y así ya pues Texas no nos destruye los ojos con el bordergore.
Entonces vamos a invitar a Estados Unidos a la guerra a cambio de Oklahoma, que nos va a costar 19 maniobras y le dará 15 de infamia. Pues perfecto, venga usted a cambio de Oklahoma, por supuesto, señor. Y México, a ver, teniendo ya Estados Unidos, gente, yo creo que podríamos reservarnos a México para otra guerra, ¿no? Yo creo que ya con esto sería suficiente, ¿no creéis? Vamos a esperar igualmente, porque puede ser que a lo mejor alguna potencia decida jodernos la vida y entrar en esta guerra en contra nuestra. Así que nos quedan maniobras, vamos a guardarlas por lo que pueda pasar, ¿vale? Por si entra alguna otra potencia. Si vemos que al final no entra nadie, pues podríamos añadir a lo mejor una prohibición de la esclavitud, que también sería interesante. Entonces, ojo, interesante, ahora ya tenemos frontera abierta con ellos. Eso significa que ya no dependemos tanto de la invasión naval, que igualmente la vamos a hacer para acumular puntuación de guerra, es necesario. Así si estamos exigiendo Florida, hay que invadir Florida. Pero como ahora ya las tropas de los confederados estarán distraídos con Estados Unidos, pues seguramente no haya nadie defendiendo Florida. Así que perfecto. Y más allá de eso, yo creo que realmente no, vamos a concentrarnos nosotros en la invasión naval y no vamos a mandar tropas para allá a aquel frente. Otra cosa buena es que también parece que Haití está movilizando sus ejércitos al territorio de los confederados para apoyarles. Efectivamente, van por aquí 15 tíos, lo cual nos permitirá realmente invadir la isla únicamente con la flota de asalto. Eso es muy interesante. Yo igualmente las tengo las dos movilizadas porque puede ser necesario en cualquier momento. Pero oye, pues mira, si podemos gastar menos hombres aquí en la conquista de la española, pues mejor, ¿no? Vale, pues por ahora no se ha unido ninguna otra potencia, pero sin embargo estoy viendo que en la frontera, como veis, ahora mismo Estados Unidos no tiene, a ver, sí es cierto que no tiene todo su ejército movilizado, pero igualmente estoy pensando que es mejor asegurarnos la victoria, así que vamos a llamar a México a la guerra, porque al fin y al cabo nunca no son solo 20 maniobras, nunca viene mal, y podríamos también, ¿vale? Una vez que entre México nos quedan 47, podríamos también, ¿vale?, añadir algo más. A ver, es que tenemos 65 de infamia, o sea que no podemos añadir nada que implique conquista, pero unas reparaciones de guerra de los confederados nos pueden venir bien, ¿vale? Y nos han quedado 37 que podríamos utilizar, por ejemplo, ¿me podemos liberar Missouri y arreglar el Border Gore? No, ¿verdad? No está Missouri por aquí. Nada, una pena. A ver, podríamos liberar Luisiana, que estaría gracioso que tengamos nosotros aquí Nueva Orleans y Luisiana independiente, aunque, claro, eso corremos el riesgo de que lo conquiste luego Estados Unidos, así que nada, no vamos a liberar ningún país, más bien vamos a prohibir la esclavitud y así ya les terminamos de joder la vida. Y utilizamos lo de la prohibición de la esclavitud como que este realmente es el casus belli por el cual iniciamos la guerra, ¿vale? Voy a añadirlo también, que no se vaya a echar atrás. Este es el motivo real, gente, por el cual hemos iniciado la guerra. La prohibición de la esclavitud. Al fin y al cabo, nosotros fuimos una de las potencias que abolieron la esclavitud en América. Lo hicimos en el capítulo 1, así que, gente, yo creo que estamos... ¿Cómo se dice? Estamos... no me sale la palabra, voy a decir homologados. Tenemos la autoridad moral para decidir que, para oponernos a que otros países tengan esclavos, ¿vale? Yo creo que estamos posicionados en eso. Vale, pues señores, vamos a darle al play, que avance esta guerra. A ver, tengo la ligera sospecha de que probablemente los Estados Confederados se echen atrás, ¿vale? Lo cual nos posicionaría en muy mal lugar porque significaría que no podríamos conquistar Haití, ya que la conquista de Haití no lo puedo añadir como obligatorio. Pero le hemos añadido tantas cosas malas, el tema de la prohibición de la esclavitud, reparaciones de guerra, que yo creo que a los confederados no les sale a cuenta echarse atrás. Yo creo que les es mucho más rentable luchar que echarse atrás en estos momentos. Vale, pues hemos tenido suerte, no se ha echado atrás los Estados Confederados, así que vamos a la guerra contra ellos y nosotros... ¡Wow! ¡Hostia! ¿Qué es esto? Justo acaba de formar una facción, un bloque. Es como que ya después de este guerra he dicho, mira, ya ni de coña me voy a unir a la Asamblea Continental, tendré que formar mi propio bloque. Ha pensado eso los confederados. Hasta ahora tenía esperanzas en que le invitásemos a nuestro bloque. Bueno, señores, vamos a hacer la invasión naval. Fíjate que como solo tienen 4 tíos... Pero no vamos a confiarnos, hay que hacer esto rápido, así que vamos a mover para acá esto con la Armada de la Gran Colombia y vamos a hacer santiaguiña, gente, vamos con todo. Quiero conquistar Haití en 2 minutos. Venga, let's go. Por cierto, esta gente... Tengo uno en asalto, digo, a ver si tengo los 2 en defensivo y no hacemos una leche. Vale, después de esto, ¿vale? Como tengamos ya Haití asegurada 100,
iremos a por Florida y Nueva Orleans. Como tenemos dos flotas, pues con una atacaremos Florida y con la otra Nueva Orleans. Las matemáticas no fallan, señores. 2 para 2. Y vamos a ver cómo van nuestros aliados en el norte. Pues, ojito, aquí están perdiendo esta gente. Y esta otra batalla es la misma, ¿vale? Y por aquí, a ver, esta sí la están ganando los Yankees contra los Dixies. Vale, tenemos primera batalla. Perfecto, aquí es que, gente, ha dejado 4 tíos. No sé qué defensa espera hacer este hombre. Y México, a ver, ¿han mandado tropas para acá México? ¿O nos está haciendo...? Mira, sí, hay aquí... Sí, hay tropas por aquí. Hay 70 tíos... 73 tíos de México por aquí atacando. El que sí que, por ejemplo, Estados Unidos ha conservado aquí 41 sin movilizar, ¿vale? Entiendo que a unas malas pues los movilizará si ve que la cosa se pone fea, porque entiendo que quiere Oklahoma, quiere conquistar Oklahoma, nuestro compañero. Oh, ¿qué es esto? Hay informes de que, vale, el típico eventillo que no le importa a nadie. Gente, España está en guerra contra China así por la cara. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? España se ve muy fuerte, ¿no? La España de este universo. Gente, España, que no estás en el PAX, no estás tan fuerte como para vencer a China. Bueno, ojo, a lo mejor nos sorprende España y consigue ganar a la dinastía Qin. Estaremos pendientes. Y por cierto, está como quinta potencia. ¿Me explicas? ¿Esta España de dónde ha salido? Como quinta potencia. A ver, si es verdad que nosotros estamos a octavos y tenemos un ejército paupérrimo, pero estamos octavos, oye. Algo... Gente, ¿veis esto normal? ¿Esta cuál es? ¿La 9ª revolución comunista en Honduras? De verdad, Chile y Honduras tienen un problema muy serio con el comunismo, ¿eh? No sé qué hacer con ellos, gente. Me los quiero anexar ya. A ver, gente, no sé si os parecerá bien. Mira, es que mirad, lo estáis viendo, ¿no? Estábamos hablando de ello. Chile también. Vamos, ¿por qué no les hacemos un favor, gente? ¿Qué os parece si les hacemos un favor y los anexamos directamente? Es más, mira, esta va a ser... Ya sé que dije que en esta serie no íbamos a rolear tanto y tal, iba a ser todo más realista, pero mira, estoy un poquito ya harto de estas rebeliones comunistas continuamente, así que vamos a hacer un roleito. El gobierno de Honduras y el gobierno de Chile van a recibir apoyo por nuestra parte para sofocar la 14ª rebelión comunista que tiene cada uno, a cambio de que se dejen de tonterías y nos los anexemos, porque de verdad esto ya es absurdo. En fin, os tendremos que mandar un poquito de apoyo, ¿no? Vamos a sacar un par de soldados en cada sitio, porque no quiero utilizar ese ejército que tengo por allí, ¿vale? Bueno, eso lo hago después, ahora fuera de cámara. Vamos a lanzar ya el asalto, ya que la española está ocupada. Vamos a lanzar con el ejército de asalto. Vamos a atacar. A ver, realmente es el mismo escenario todo, así que yo creo que da un poco igual a dónde mandemos cada uno. Aquí, aunque aquí haya 106 tíos, yo creo que no importa, pero bueno, por si acaso, como no me fío, voy a mandar el ejército principal aquí a Nueva Orleans. Vale. Y voy a tener que cambiar los colores, gente, para diferenciar cuál es cada uno. Porque le puse los iconos distintos, pero aún así me confundo. Vale. Esta gente va a Nueva Orleans, por si acaso se unifica el frente, pues que esté la gente con mayor número aquí en el frente. Y estos otros, como van a tener su propio frente independiente, pues les vamos a decir que se vengan para acá. Aunque un momento, espérate. Bueno, ya... Si cancelo... Sí, cancela. Os cuento el plan. Acabo de caer en que en verdad si se unifican los frentes es más conveniente que donde nosotros mandamos menos gente, donde va a tener apoyo, ¿vale? O sea, que donde mandamos menos gente sea donde tenga apoyo de nuestros aliados. Así que más bien vamos a mandar a la flota más pequeña hacia el frente más peligroso, ¿vale? ¿Vale? Los 10 soldaditos hacia este frente. ¿Por qué? Básicamente porque aquí habría apoyo de nuestros aliados. Porque si nosotros mandamos los 10 aquí a Florida y los confederados deciden desviar tropas hacia Florida, estaremos en mucha desventaja. Entonces vamos a asegurarnos que donde nosotros vamos a estar solos, tengamos el grueso de nuestro ejército. Ahí. Vale. Menos mal que reculó a tiempo y ahora sigue sacando soldaditos para sofocar estas dos rebeliones, ya que realmente no tienen fuerzas. Y con que saque un par en cada frente será suficiente. Gente, no me ha dado tiempo a grabarlo, pero los Qin se han echado atrás. Oh, los Qin se acaban de echar atrás. No recuerdo ya exactamente qué le estaba pidiendo España, pero, gente, España ha ganado los Qin. Esta España borbónica pseudo histórica, ¿vale? Porque al cabo la IA, pues oye, a lo mejor la IA ha gestionado el país
mejor de lo que lo hizo los Borbones en la vida real, ¿no? O sea, bueno, no es todo culpa de los reyes, efectivamente, pues también había sus propios gobiernos y sus políticos, pero los políticos españoles del juego podemos decir que definitivamente son más efectivos, más eficientes y hacen mejor su trabajo que los de la vida real, porque han conseguido que los Qin se echen atrás. Es una pena porque no recuerdo qué le estaban pidiendo. Ah, sí, ya me he acordado. Lanfang, han conseguido la transferencia de Lanfang. Pues oye, ni tan mal. Vale, señores, he creado ya el ejército de los Andes y el ejército de Guatemala y a ver si sus soldaditos se reclutan ya y los mando cada uno a su frente. Y nosotros tenemos en curso la invasión naval, que la de Florida la estamos ganando. Vale, Haití se marcha de la guerra. Perfecto, ya tenemos asegurado a Haití, que era mi principal preocupación. Buah, y ahora esto para integrarlo vamos a tener que empezar a construir sector de este administrativo. Aquí, edificios gubernamentales. Vamos a ponerlos donde peor lo llevemos en tema impositivo, que es en Zulia. Vamos a poner unos en Zulia, en Antioquía. Vale. Ya están los soldados, perfecto. Vale, estalla la guerra contra los anarquistas hondureños. Ya tenemos un soldadito aquí listo, perfecto. Vale, Honduras, esta es la última rebelión que vas a tener. Ya no te paso ni una. No has cumplido bien tu labor manteniendo el orden en tu propio país, así que tu administración va a ser papeada. Ahora eres parte de la República. Y por cierto, Argentina, ¿cómo vas? Oh, se ha estancado. Por culpa de la infamia, se ha estancado la reducción del deseo de libertad. Así que es una pena, vamos a tener que esperar un poco más para poder bajarle la autonomía a Argentina. Y vale, me he perdido esta batalla que hemos tenido aquí. Es una lástima, pero me la perdí. Y por cierto, ahora hemos heredado ejército. Vamos a mejorarlo, ejército aquí en la española. Lo que pasa es que, claro, están bastante reguleros y 1, 2 y 2. Gente, encima lo tienen mal organizado. Vamos a ponerle uno más. Vale, ¿dónde hay más población realmente? Aquí 100.000 y aquí 20. Vale, pues hay mucha más población en Santo Domingo, así que perfecto. Vale. Y, vale, nuestros aliados van haciéndolo bien por el norte, así que esta guerra, señores, está prácticamente ganada. De hecho, están ya en +9. Probablemente se echen atrás y nos quedemos con Florida y con Nueva Orleans. Repito, podría haber pedido el estado completo, pero la infamia la tenemos ya bastante alta, 61. Así que no era viable exigir el estado completo. Con la ciudad de Nueva Orleans me conformo. ¿Vale? Y por fin, señores, tenemos la agricultura comercializada. Llevo literalmente, creo que 2 capítulos, o un capítulo y todo el tiempo antes fuera de cámara intentando probar esa ley y por fin la tenemos, que era una de las leyes que pedía el Discord en el roleo de la Asamblea Continental y por fin la tenemos, señores. Ha costado, pero está aquí. Vale, ya tenemos administración gubernamental suficiente para empezar a incorporar la isla de la Española y vamos a bajar, que Uruguay no lo incorporé. Vale, ahí estamos. Vale, Chile ya está pacificado. Señores, despídanse del Chile autónomo porque, repito, que ya va a ser anexado. Y Honduras también, despídanse de la Honduras aún más autónoma. Esta ni siquiera la llegué a reducir la autonomía porque estaba esperando para lo de Argentina. Pues despídanse de ella porque se acabaron los momentos de inestabilidad política en ese país. Va a ser integrado en la gloriosa República de la Gran Colombia. Vale, pues no hemos conseguido lograr nuestra invasión naval a la Florida y Nueva Orleans, pero la puntuación de guerra de los confederados está ya en -88 gracias a nuestros aliados gringos. Así que vamos a darle al play y ver cómo capitulan. Un momento, rápidamente. Nos ofrece asistencia militar la República Francesa. La teníamos ya antes, nos la quitó en algún momento y nos la vuelve a ofrecer. Perfecto, bienvenida es. Gente, Francia es nuestro sugar daddy, literalmente, ¿eh? ¿Vale? España haciendo cosas. Un momento, ¿España está haciendo cosas contra Inglaterra? Un momento. Efectivamente. Efectivamente. Ah, no quiere mi apoyo. Porque podríamos haber aprovechado esa guerra para enfrentarnos a los guiris a cambio de la Guayana. Porque fijaos, por cierto, que Gran Bretaña le ha quitado la Guayana holandesa a Países Bajos. Así que ahora mismo será muy rentable atacar, meternos en alguna guerra que tenga Gran Bretaña contra otra potencia a cambio de la Guayana. Y de esa manera ya tendríamos la Guayana británica y luego a los franceses, como son nuestros panas, ¿vale? Aunque me duela ser pana de un francés, pues simplemente podemos comprársela, ¿vale? Y ya con eso tendríamos las Guayanas recuperadas. Pero bueno,
Tiempo al tiempo, paciencia. A ver si a lo mejor es que ya no creo que quieran meterse. Lo suyo es, ya os digo, hacernos un poquito más fuertes, porque sí es verdad que ahora mismo, como no tenemos demasiada fuerza, pues no somos relevantes en el concierto internacional. Entonces ninguna otra potencia que se enfrente a Gran Bretaña va a querer gastar maniobras en nosotros. Pero como somos más fuertes, la cosa cambiará y es cuestión de esperar a que Gran Bretaña pues se enfrente a Francia por lo que sea y nos meteremos en la guerra a cambio de las Guayanas. Vale. Y ahora sí, señores, capitulan los confederados. Fijaos que lo pausé en el momento exacto, ¿eh? Capitulan los confederados y tenemos un momento. Un momento. ¿Y mi puerto? ¿Y mi puerto? ¿Se ha bugueado esto y he perdido mi puerto? Señores, esto no puede ser. Esto lo arreglo yo en un segundo. Yo añadí el puerto de Nueva Orleans y exijo mi puerto de Nueva Orleans, Paradox. Vale, gente, bug solucionado. No os hacéis una idea de la que he tenido que liar para arreglar esto. Para que os hagáis una idea, he tenido que volver atrás en el tiempo antes de que ocurriera el bug que no permitía ya sacar puerto en Luisiana. De verdad, ni a mí ni a... O sea, he probado a darles estado a otro país. A ver, nada, no había forma ninguna de sacar un puerto abierto en Luisiana. Total, que he tenido que volver al pasado. Y como no tenía partida guardada antes de la guerra, literalmente he tenido que volver al principio del capítulo, gente, antes de la guerra de Francia. He tenido que jugar este capítulo 2 veces. Pero no pasa nada, hemos vuelto a la fecha en la que nos quedamos. 4 de abril, bueno, nos quedamos en el 1 de abril, es 4 de abril de 1893. Todo el mapa está prácticamente igual, o sea, excepto cosas que haya hecho la ya por ahí, eso ya no lo controlo, pero nuestras conquistas están todo igual. Todo exactamente igual, los edificios que he puesto en Francia, todo lo he conseguido. De verdad, ha sido un suplicio, pero aquí estamos. Y todo esto por un puerto. Todo esto por Nueva Orleans. Pero, gente, estaba ya empeñada en que yo he luchado por Nueva Orleans. He ganado esta guerra mediante mis artimañas diplomáticas. Nueva Orleans es mía. Y la tenemos, señores. Tenemos Nueva Orleans. Además... Tú dirás, es una mierda, sí, bueno, pero este colorcito aquí de repente mola. Entre eso y no tenerlo, me gusta más el mapa como queda con este puerto aquí que dirás, no, pero es que se corta aquí. Ya, pero está guay. En fin, gente. Por cierto, en todo este tiempo, como repito, es que tengo que rejugar esto 2 veces. Entonces hay una cosa que es diferente y es que ahora, para estas fechas, Argentina ya sí que lo podemos hacer, introducir su autonomía y hacerlo un títere. Así que todo este rato, de verdad, gente, que empecé a grabar, creo que eran las 7, las 8 de la tarde, son las 12:30, gente. ¿Qué ha pasado aquí? He perdido cuántas horas, no sé, mi cabeza ya no da para contar las horas. Total, todas estas horas que tengo que repetir el capítulo. En la recompensa es que podamos hacer ya Argentina un títere. Venga, vamos, reducimos la autonomía. Perfecto, ahora es marioneta. Y ya que hemos hecho lo de Argentina, que era lo que nos impedía hacerlo a los demás, pues lo hacemos a los demás. Mapuches no podemos todavía. Y en principio ya está, porque Chile y Honduras fueron anexados por su bien, por el bien de que no surja más el comunismo en Hispanoamérica. En fin, gente, esto ha sido el capítulo de hoy. Por cierto, un pequeño logro más que tengo, que no os lo he enseñado. Tenemos ya la compañía de construcción estatal. Ojo, que esto también lo queríamos de hace tiempo, lo tenemos por fin y está funcionando. Tenemos más 5 de eficiencia de construcción, maravilloso todo. Señores, hasta aquí el capítulo de hoy, tortuoso para mí, pero espero que para vosotros haya sido un buen capítulo, os haya gustado. Y si has llegado hasta aquí, eso significa que te ha gustado el vídeo, así que dale un like, ponme un comentario, porque de verdad me va a reconfortar mucho ver tu like y tu comentario después de lo que me ha costado grabar este capítulo. Y si además quieres apoyarme un poco más, pues tienes también la opción de miembros del canal, con la cual podrás ver los vídeos con una semana de antelación y sin anuncios. Entonces, si quieres apoyarme, tienes el botoncito abajo, debajo de la descripción del vídeo. Y señores, yo con esto me despido, un saludo y nos vemos.